Buenos días desde San Sebastián. Les damos la bienvenida a este evento anual de la Cátedra de Transición Energética Fundación Repsol Universidad de Navarra. Para hacer la apertura de este evento, contamos en primer lugar con Paloma Grau, la vicerrectora de Investigación y Sostenibilidad de la Universidad de Navarra. Paloma, cuando quieras. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Tomás, en primer lugar, por la invitación a inaugurar este evento que tiene lugar hoy. A mí me gustaría, pues nada, en primer lugar, en nombre de la Universidad de Navarra, agradecer a la Fundación Repsol la confianza puesta en nuestra universidad para avanzar en el conocimiento y la divulgación de un tema tan interesante, ¿no?, como es el hidrógeno como vector energético. En la Universidad de Navarra cuidamos y valoramos mucho las cátedras como forma de colaborar con las empresas. Primero porque las cátedras nos permiten avanzar en el conocimiento y la investigación, pero también porque bueno, son una forma de crear un espacio de diálogo y divulgación que tan necesario es ahora mismo para las empresas, para las universidades y también para la sociedad, ¿no? Como dice un profesor de nuestra universidad, la ciencia que no se cuenta, no cuenta. Y yo creo que en ese sentido, pues la cátedra te permite contar lo que haces y, bueno, y compartir ese conocimiento y contrastarlo, ¿no? Además, pues esta cátedra, como comentará a continuación Tomás Gómez Acebo, el director, nos está permitiendo mejorar mucho la docencia y la formación de todos nuestros estudiantes, pues con distintos trabajos, proyectos. En definitiva, estamos aprendiendo y disfrutando todos, tanto profesores como estudiantes. Y luego, por último, también, bueno, pues es que el tema de esta cátedra no puede ser más actual y más interesante para la Universidad de Navarra, ¿no?, que tiene su estrategia ahora mismo alrededor de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, nos hemos propuesto que toda nuestra investigación y formación de los estudiantes esté orientado al cuidado de las personas y del medio ambiente, ¿no? Ahora mismo, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que la transición energética es una cuestión clave para la sociedad y es responsabilidad de la universidad y de las empresas, me parece a mí, crear espacios de diálogo y de reflexión sinceros, con información contrastada, y divulgar esa información al resto de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por eso, bueno, pues yo creo que no podemos tener hoy un evento más oportuno y me consta mejor preparado. Agradezco, por supuesto, a todos los ponentes y a las personas implicadas todo su trabajo por hacerlo realidad y por llevarlo a cabo, y espero que sea de gran interés, seguro. Os felicito a todos y por mi parte vamos a disfrutar y aprender, que es de lo que se trata hoy. Gracias, Tomás. Muchas gracias, Paloma. Paso ahora a la intervención de Antonio Calzada, el presidente de la Fundación Repsol. Buenos días a todos. Antes de comenzar mi intervención, quiero trasladarles desde ya nuestros mejores deseos de que todos estén bien. Básicamente, en esta nota de apertura quería centrar en mi mensaje en tres aspectos. O sea, el primer mensaje en torno a los agradecimientos. El segundo, hablar de esta cátedra de hidrógeno con la Universidad de Navarra, y también esta cátedra en el marco de las cátedras que están en desarrollo a través de Fundación Repsol. Y en tercer lugar, hablar algo en concreto más de lo que es la temática del hidrógeno. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a la Universidad de Navarra, no solamente por la invitación a realizar esta apertura, sino también por el magnífico trabajo que se está realizando.
y en este caso en concreto el hidrógeno, una nueva energía para la descarbonización que tanto interés, ¿no? Reúne en la actualidad. Quiero agradecer también al director de esta cátedra, Tomás Gómez Acebo, por su empeño y por su empuje en todo ello, a los ponentes que vamos a tener hoy aquí, a todas las personas que van a asistir, las que van a asistir en directo y en streaming, las que lo van a visualizar a posteriori, y desde luego a la organización de este evento, donde para estar hoy aquí hay mucha gente que le ha dedicado muchas horas del día y seguramente algunas de la noche. Bueno, este era mi primer mensaje. El segundo, relacionado ya con la cátedra de hidrógeno en el marco del conjunto de cátedras que se desarrollan desde Fundación Repsol. Nosotros hemos apostado por cinco cátedras que son también, que coinciden con 5 vectores estratégicos fundamentales para nuestra compañía, todo lo relacionado con la descarbonización, la captura de CO2, y ahí tenemos una cátedra con la Universidad de Barcelona, movilidad sostenible con la Universidad Politécnica de Madrid, descarbonización de la industria con la Universidad Pontificia de Comillas, hidrógeno aquí con Navarra y economía circular con el País Vasco. Es decir que cuando hemos apostado por esta cátedra, nosotros claramente estamos apostando por lo que entendemos que tiene que estar en primera línea, que es la ciencia y el conocimiento en la transición energética, que queremos que sea justa, queremos que sea inclusiva, pero no desde las palabras. Nos gusta pensar en esto desde los hechos. Creemos que esta transición energética, para ser justa e inclusiva, tiene que ser una transición energética que, como toda transición, ¿no?, tiene un viaje, tiene un recorrido. Podríamos decir que este recorrido ha de medirse en un corto, en un medio y en un largo plazo. A largo plazo estamos todos de acuerdo, el 2050 va a ser pues un hito, ¿no?, en este viaje, donde tendremos una economía descarbonizada o esencialmente descarbonizada, donde pues todos o casi todos seremos carbon neutral o net zero. Quizás el problema está en qué vamos a hacer en ese corto y en ese medio plazo. Y ello nos lleva a pensar en un plazo de aquí al 2025, del 2025 al 2030, donde tenemos que dar lugar al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología, no a la ideología. De aquí al 2025-2030, nosotros tenemos que pensar en qué tecnologías tenemos, que sean conocidas, que sean competitivas y que sean escalables. Tecnologías que nos permitan, por un lado, defender la economía y el empleo, tecnologías que nos permitan defender nuestra industria. Y por lo tanto nosotros sí creemos en esa transición justa e inclusiva, pero pensamos que ha de abordarse de esta forma, o entonces tendremos una transición energética que dejará, en definitiva, mucha gente atrás y mucha gente que no la podrá pagar. A mayor velocidad, en este caso, mayor coste, y nosotros lo que sí pensamos es que todas las tecnologías hoy deben poder competir en aras de conseguir alcanzar esas metas en el 2025, en el 2030. Tenemos múltiples soluciones, pues por supuesto que estamos tratando de apostar por la electrificación de la economía. No toda la economía se puede electrificar. Tenemos el sector vinculado a la aviación que no se puede electrificar, o el transporte marítimo pesado no se podría electrificar hoy, o no hay infraestructuras de recarga para la movilidad en general o el transporte pesado de largo recorrido, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos muchas soluciones. Nosotros tenemos una solución que pasa por apostar por los combustibles sintéticos, una mayor penetración de la economía circular en los procesos industriales, sistemas híbridos, la eficiencia energética y por lo tanto y el hidrógeno también, ¿no? Entonces es el conjunto y no, digamos, una tecnología etiquetada o con apriorismos es lo que nos va a resolver este problema en el corto y en el medio plazo. Dicho esto, hablar del hidrógeno. El hidrógeno es un vector, sin lugar a dudas, es un vector prioritario en el desarrollo de una economía más descarbonizada. Nosotros como compañía
consideramos que es un vector energético que ofrece, entre otras, a España una gran oportunidad para desempeñar ese rol muy relevante que pretendemos en el ámbito europeo y posicionarnos como un referente en la producción y en el aprovechamiento de dicho hidrógeno. Hoy por hoy es una alternativa que habrá que seguir desarrollando para que pueda ser clave en esa gran meta de la reducción de las emisiones. No es solamente el tema de la producción del hidrógeno, es la producción del hidrógeno, pero es también su transporte, también es su almacenamiento y es su distribución para que en un futuro esto pueda ser parte de la solución, no solamente como, digamos, producto industrial, no como ser parte del nuevo producto industrial, pero también como solución para el transporte pesado, además de ser pues complementario al transporte ligero o incluso al almacenamiento de energía o el calor residencial en el futuro. Pensamos que esto es una gran temática, por ello nosotros apostamos por impulsar la cadena de valor del hidrógeno, es parte de nuestra estrategia, creemos en la creación de los clústeres tecnológicos, en proyectos que fomenten la innovación tecnológica y por eso estamos absolutamente convencidos que hay que dar lugar, ¿no?, a la tecnología, al conocimiento y a la ciencia. De eso se trata esta cátedra. Esto es nuestra gran apuesta porque creemos efectivamente en esa transición energética que sea justa, que sea inclusiva y por ello aquí estamos. Así que esperamos que sea del máximo interés para todos ustedes. Les doy las gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Calzada, por sus amables palabras y a Paloma Grau por la bienvenida. Seguidamente pasaremos al comité de expertos. Van a ser 4 presentaciones que hablarán sobre las oportunidades del hidrógeno en la puesta a disposición del cliente. Primero, quiero recordarles en primer lugar que si desean hacer alguna pregunta a los panelistas, pueden usar el botón preguntas y respuestas que tienen al pie de la pantalla, en la parte inferior. Al final de las 4 presentaciones iniciaremos el coloquio con las preguntas que se han ido planteando. Tenemos previsto no alargarnos más allá de las 11:30. Y quiero además decirles que esta grabación, este vídeo, se colgará en la plataforma Open Room de la Fundación Repsol junto con las presentaciones de los 4 panelistas. Me corresponde a mí, en primer lugar, hacer una breve presentación sobre cuál ha sido la actividad de la cátedra en estos años, en este año que llevamos de actividad. Mi nombre, como he dicho antes, soy Tomás Gómez Acebo, director de la cátedra. Quiero explicar algunas cuestiones de lo que hemos ido haciendo en plan casi memoria de actividades. La actividad de la cátedra empezó hace un año, en septiembre de 2020. El curso 2021 es el que estamos ahora haciendo la memoria. Perdón, 21-22, hay una rata en la presentación, curso 21-22. El objetivo de la cátedra es triple. En primer lugar, es divulgación hacia afuera. Y hay una serie de actividades, ahora comentaré con más detalle. El segundo lugar es docencia interna para ingenieros. Hace falta más personas formadas en el mundo del hidrógeno. Yo tengo la impresión, cuando explicamos el tema del hidrógeno, es como explicar un nuevo planeta a la gente, porque es algo completamente nuevo, en cierto modo, y hace falta mucha formación en este nuevo vector, en la generación, el transporte, el almacenamiento. Son cosas que hasta ahora no estaban en los planes de estudio de los ingenieros, de los químicos, y en eso estamos haciendo también una actividad interna de formación, de docencia a los estudiantes universitarios. Y también, como no, en la universidad dedicamos una parte de la investigación y nos hemos centrado en el ciclo de vida del hidrógeno, estudiar todas las partes de la cadena de valor del hidrógeno destinado especialmente a la movilidad, es decir, al transporte, especialmente por carretera. Vamos viendo cada una de las partes. Hemos empezado, llevamos un año y ya digo que hay una rata, no es 2021, sino 21-22. Tuvimos un webinar
en el 24 de mayo con más de 800 participantes, donde hicimos una visión general de las posibilidades del hidrógeno. Por una parte, Mónica Aguado de CENER habló sobre el problema de la integración en red, es decir, una vez generado el hidrógeno hay que acoplarlo a la red renovable y eso genera una serie de dificultades que hay que abordar. También María Jaén pues, nos habló de las posibilidades de financiación del hidrógeno en los proyectos que están en marcha, sobre todo desde Europa, y luego desde Repsol también nos mencionaron algunas cuáles son las posibilidades que están haciendo. También recuerdo María Jaén nos comentó un proyecto muy interesante que está en marcha en Mallorca, que lleva una planta piloto de producción de hidrógeno en una antigua cementera. Bien, esto fue un primer paso. Después tuvimos un curso de formación más intenso de 10 horas, 4 días de duración, 2 horas diarias, con una serie de ponentes donde iban explicando cada uno sus cuestiones. El presidente y vicepresidente de la Asociación Española de Hidrógeno hablaron de la economía del hidrógeno y el hidrógeno en España, oportunidades en el sector industrial. Gochón Gómez Sarasola nos comentó pues, los planes del hidrógeno para solucionar procesos industriales difíciles de descarbonizar, como las plantas de acero. Bien, y luego el almacenamiento de hidrógeno, la estrategia del hidrógeno en la empresa energética. Bien, son 8 ponentes, más yo mismo, que no me he incluido. La idea es también seguir profundizando en esto y durante este curso haremos también un curso semejante certificado desde la universidad, un curso de formación superior. Quiero resaltar también los trabajos fin de máster que se han ido presentando. Aquí son estos 5 ingenieros industriales que han presentado un proyecto fin de máster relacionado con el hidrógeno, desde la formación a partir de residuos orgánicos en un entorno concreto, Islas Canarias, otro la refrigeración en un autocar de pila de combustible, refrigeración del sistema, es otra cuestión también que hay que abordar. El análisis de una estación de servicio de hidrógeno, análisis energético y económico. Luego, la posibilidad de generación eléctrica, tanto como una onshore y offshore, como dos alternativas, comparación de las dos alternativas, es decir, y luego estudio de las tecnologías de producción. Todos estos son trabajos que han hecho estudiantes que se introducen en el mercado laboral ya con un conocimiento de este nuevo vector. Y nuestra idea es también seguir formando estudiantes. Algunos hacen el trabajo aquí en la universidad y otros en empresa, dirigidos desde aquí. En la parte de investigación quería comentar en lo que estamos trabajando del estudio del ciclo de vida. Es decir, el ciclo de vida comprende desde la producción del hidrógeno, su transporte en media o larga distancia, el almacenamiento cuando es necesario y luego la distribución, la puesta en servicio del usuario, sobre todo pensando en la movilidad. También está, por supuesto, el sector industrial y en el futuro el sector de calefacción doméstica, pero de momento nos centramos en la movilidad. Es decir, la producción puede ser centralizada o local, la distribución, en principio, como el hidrógeno ocupa mucho volumen, las alternativas de reducción de volumen son aumento de presión y distribución en tuberías, distribución en hidrógeno líquido y distribución en bombonas de gas comprimido. Son las alternativas. Hay una cuarta alternativa, perdón, que son los llamados carriers, que es la transformación en una molécula con elevado contenido de hidrógeno, como el metanol, pues que también sirve para reducción de volumen y transporte a largas distancias. El problema del hidrógeno siempre es el gran volumen que ocupa. Y después en la estación de servicio, pues este hidrógeno hay que comprimirlo, pues porque en los vehículos pesados o ligeros, si es el caso, pues tiene que estar a 350 o 700 bares de presión. Y esto lo que también queríamos ver y analizar
¿cuál es el coste energético? Muchas veces se piensa que el problema fundamental es la producción de hidrógeno, pero tampoco hay que olvidar que la propia compresión de hidrógeno en la estación de servicio es un coste no pequeño energético que hay que tener en cuenta. Como digo, hemos estudiado esto es un trabajo de investigación que se publicará pronto de uno de los doctorandos, suponiendo los escenarios, es decir, suministro a la estación de servicio de hidrógeno en tubos a presión a 150 bares, o un gasoducto, hidrógeno a 20 bares, o incluso hidrógeno licuado, cosa que ahora mismo no es muy común, pero lo contemplamos como alternativa. Estos tres tipos de suministro, y después cuánto es el coste de la compresión. En vehículos pesados el estándar son 350 bares y en vehículos ligeros 700 bares. Una cuestión que también resulta, a mi modo de ver, curiosa, que también hemos explicado, es que cuando se hace la recarga del hidrógeno en el combustible, se produce un aumento de la temperatura del gas por la compresión del gas al entrar en el depósito. Esto hace que sea necesario refrigerar el hidrógeno hasta menos 40 grados antes de inyectarlo en el vehículo. Y por tanto esto es un coste energético de refrigeración que no es desdeñable. Aquí en estas gráficas tenemos la comparación de los cálculos que hacemos de compresión, la barra azul, y refrigeración, el coste energético asociado a la refrigeración, la barra gris, comparación con un modelo bastante estándar, que es un modelo de Argonne muy detallado de cuál sería el consumo energético y económico también, el coste económico de estaciones de servicio, sobre todo para camiones heavy duty, que es HD, son las siglas. Bien, estos son un poco las conclusiones. Pues nuestros cálculos son razonables, de modo que tenemos el coste energético de las distintas alternativas de compresión. Lógicamente, cuando estamos en licuado, el líquido al tener tan poco volumen, el coste de compresión también es menor, pero ha sido mayor el coste de licuación del hidrógeno. Bueno, estos son, como modo de ejemplo, algunos resultados de las investigaciones que estamos viendo. Ya digo que esto es, como explicar a los estudiantes, pues lo que es un nuevo planeta, y vamos a conocer lo que está ocurriendo y a descubrir. Hemos dado también seminarios en la universidad a estudiantes, y todos lo ven como una oportunidad un poco desconocida y con muchas ganas de aprender. Bien, esto es a modo de resumen lo que yo quería contar, las actividades de la cátedra. Y ahora paso a presentar a la primera de las ponentes, que es Elena Hernando. Elena Hernando es Ingeniería Superior Industrial, con máster en Finanzas de Energía y más de 20 años de experiencia, 15 años en el sector energético, sobre todo en los ámbitos de estrategia, desarrollo de negocio y adquisiciones. Ha gestionado proyectos en Sudamérica, en Europa y en Asia. En los últimos años está enfocada en las energías, los gases renovables, el biometano e hidrógeno, desde su producción y comercialización primero, y ahora como gerente de análisis y desarrollo de negocio de infraestructuras de hidrógeno en Enagás. Hemos querido contar con ella para conocer los planes de distribución del hidrógeno a media y larga distancia. El título de su presentación es Hydrogen, el hidrógeno verde, el rol del Hydrogen Network Operator, el operador de hidrógeno. Cuando quieras, Elena. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir la presentación y luego, como han anticipado, pues cualquier duda que pueda haber al respecto, pues a vuestra disposición. Voy a hablar sobre el rol del Hydrogen Network Operator y os contaré más adelante qué significa exactamente, pero por ir anticipando es lo que en Europa se ha denominado HNO, que van a ser pues, los futuros operadores de las redes de hidrógeno, ¿no? Y voy a empezar dando primeramente un contexto energético de qué es lo que está sucediendo en Europa. Como sabéis, pues hay dos grandes ejes que pivotan sobre todo lo que es el contexto energético, que son la seguridad de suministro y la descarbonización.
y en el fondo son los que están contextualizando todo el paradigma energético que estamos afrontando a día de hoy. En un entorno en el que está marcado por todo lo que es el COVID, la guerra de Ucrania y un entorno económico que están impulsando una nueva agenda climática, hay un impulso hacia todo lo que está relacionado con la transición energética y se está acelerando todo lo que es el desarrollo de un mercado enfocado en los gases renovables, concretamente el hidrógeno y el biometano, y en todo el desarrollo de nuevas inversiones que estén alineadas con toda la taxonomía europea. Hay una serie de hojas de rutas, planes nacionales, regulación que está empezando a vislumbrarse en Europa, que avanzan en este sentido. Solamente por destacar por los más importantes está todo lo que es el contexto del Green Deal, que es la hoja de ruta para lograr que la Unión Europea sea neutra climáticamente en 2050. Está también lo que se denomina el paquete Fit for 55, que es un paquete de medidas que lo que van a permitir es alcanzar estos objetivos de reducción de emisiones en al menos un 55% de aquí a 2030. Y por último, y más reciente, está todo el programa REPowerEU, que es un plan europeo que ha surgido principalmente para reducir la dependencia de Rusia y acelerar esa transición energética. Entonces, en todo este contexto, realmente se está pasando también de lo que es un sistema lineal a un sistema integrado, y por todo ello pues es muy importante y es clave el rol de las infraestructuras, que es básicamente de lo que voy a hablar en la presentación. Y en este sentido, pues obviamente Enagás, como compañía gasista que está enfocada en todo lo que es el midstream o lo que es el transporte, el almacenamiento, la regasificación y todo lo que es el sistema gasista español, van a tener un papel clave en colaboración con los otros TSOs europeos en poder integrar este mercado energético, ¿no? Como comentaba antes, hay un gran impulso a la transición energética. ¿Y esto en qué se traduce? Pues bueno, hay un gran impulso a los gases renovables porque se considera que son agentes que van a ser dinamizadores y clave en todo el proceso de descarbonización. ¿Por qué? Porque nos van a permitir, como yo creo que se mencionaba anteriormente, la descarbonización incluso de aquellos sectores que no son susceptibles de electrificación, principalmente pues la industria y el transporte pesado. Y por otro lado, pues se va a permitir también el aprovechamiento de infraestructuras ya existentes, al mismo tiempo que se van a desarrollar nuevas infraestructuras para poder ir avanzando en toda esta creación de una red integrada de infraestructuras europeas, ¿no? ¿Cuáles son estos gases renovables? Pues como comentaba anteriormente, son básicamente el hidrógeno verde y el biometano. El hidrógeno verde es aquel que procede que para se utiliza energía eléctrica procedente de fuentes renovables, y una de sus principales ventajas es que permite usos en todos los sectores, desde la movilidad, generación eléctrica y comentaba anteriormente principalmente la industria y también el uso terciario y doméstico. Este hidrógeno verde se produce por electrólisis del agua, por lo que es totalmente limpio y es un vector energético que al mismo tiempo lo que permite es también el almacenamiento de energía, que como sabéis pues es uno de los principales aspectos que se tienen que tener en cuenta de cara a este proceso de transición energética. Por otra parte está el biometano. El biometano es un gas renovable que surge a través de la descomposición anaeróbica de residuos, de diferentes tipos de residuos. A partir de esto se obtiene el biogás y después en un proceso de upgrading o de limpieza se obtiene el biometano, que es un gas renovable que es totalmente intercambiable con el gas natural y que permite su inyección en gasoductos y también su uso como combustible vehicular y en la industria. ¿Cuál es el rol de las infraestructuras en este contexto? Bueno, las infraestructuras, como decía antes, van a ser la palanca de integración de estos mercados europeos. El plan REPowerEU, que comentaba también anteriormente, básicamente lo que se está enfocando es en diversificar las fuentes de energía y en aumentar el objetivo de eficiencia energética. ¿Por qué quiere diversificar las fuentes de energía? Pues básicamente para reducir la dependencia del gas ruso. Y en este sentido, dentro del ámbito de los gases renovables, se enfoca en acelerar el consumo de hidrógeno en la Unión Europea, de tal manera que a 2030 se llegue a 20 millones de toneladas de hidrógeno, 10 de ellas serían producidas en Europa y 10 millones importadas. Al mismo tiempo, también está aumentando la producción prevista de biometano a 35 BCM en el año 2030.
Es en este contexto en el que desde nuestra compañía, desde Nagas, pues tenemos un propósito claro, porque lo que queremos es principalmente contribuir a garantizar esta seguridad de suministro energético tanto de España y de Europa y acelerar el proceso de descarbonización, que como comentaba antes son los dos grandes ejes de este paradigma energético. Entonces, en este sentido, pues aportamos una experiencia de más de 50 años en infraestructuras energéticas, como decía anteriormente. Somos expertos en redes de transporte, tenemos más de 12.000 kilómetros de gasoductos, somos líderes en lo que son las plantas de regasificación y en GNL, en almacenamientos subterráneos, tenemos 6 conexiones internacionales y somos además pues, el gestor técnico del sistema gasista español. Y ahora voy a entrar ya en lo que es la figura del Hydrogen Network Operator. Como comentaba antes, hay un nuevo contexto energético y regulatorio. Todas las propuestas y hojas de ruta europeas se enfocan en el desarrollo de infraestructuras que permitan conectar la oferta y la demanda como una parte esencial para poder desplegar todo lo que es el mercado del hidrógeno verde. En este sentido, pues si bien existe cierta regulación, se está avanzando ella y todavía es necesario pues orquestar mejor cuáles van a ser las reglas para desarrollar este mercado. Sí que hay una serie de propuestas para el paquete de descarbonización a nivel europeo que se publicaron a finales de 2021 y que básicamente lo que están es ampliando la directiva de gas natural y establecer cuáles van a ser las bases para el desarrollo de la infraestructura tanto de transporte como de almacenamiento de gases renovables. Y aquí es donde se introduce el concepto que comentaba antes del HNO o el gestor de la red de hidrógeno, de tal manera que se está anticipando que estos operadores de redes de hidrógeno tienen que estar desagregados y certificados por los reguladores y que habrá un periodo transitorio hasta 2030. Se tiene que ver un poco este horizonte porque al final esto no deja de ser una propuesta y se está valorando pues, si sería exactamente 2030 o un marco temporal distinto, pero básicamente habrá a partir de un marco, a partir de un año en el que el marco regulador de esta infraestructura pase a ser regulado y, como decía, hasta entonces lo que habrá es un marco negociado en el que se harán uso de estas infraestructuras. A nivel nacional también se han establecido una serie de reales decretos a lo largo del 2022, el Real Decreto Ley el 6 y el 18, que básicamente pues, están modificando la ley del sector de hidrocarburos y articulan preceptos para el suministro de gases renovables. En concreto aquí se hace una distinción en lo que serían líneas directas y canalizaciones aisladas. Líneas directas son aquellas que son el suministro directo a un consumidor, o bien la conexión de una planta de producción de gases renovables con el sistema gasista existente. Y las canalizaciones aisladas son aquellas que no están conectadas a la red gasista, pero se reconoce que tienen una actividad de interés general y una declaración de utilidad pública. Como comentaba, hasta 2030 se está vislumbrando que tengan un acceso negociado de terceros. ¿Qué es lo que está haciendo esta figura del HNO? Pues básicamente, como decía anteriormente, refuerza y garantiza la seguridad de suministro del sistema gasista europeo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es desarrollar un sistema troncal o una red de hidrógeno troncal y vertebrada, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que se construirá sobre la base de la red que tenemos actualmente, adaptando los gasoductos existentes que tenga sentido, al mismo tiempo que desarrollando nuevas infraestructuras. ¿Cuál es el objetivo de esta red? Pues básicamente casar la oferta con la demanda, teniendo en cuenta que se está vislumbrando que a 2030 de los 50 BCM de gases transportados en España, pues aproximadamente el 60% ya sean de hidrógeno, mientras que a día de hoy pues básicamente el 100% es gas natural. Y en este sentido, ¿qué hemos hecho desde Nagas? Pues bueno, teniendo en cuenta todo este contexto, principalmente el contexto más reciente que es el plan REPowerEU, teniendo en cuenta nuestra visión que queremos posicionarnos como un futuro HNO de hidrógeno a nivel nacional y teniendo en cuenta, por otro lado, como comentaba, nuestra experiencia, ser referentes en infraestructuras de transporte de hidrógeno y en el desarrollo de almacenamientos, pues hemos creado una filial que es Nagas Infraestructuras de Hidrógeno, que está en línea con nuestro propósito como TSO y como futuro HNO y que a día de hoy principalmente lo que está desarrollando es unos primeros proyectos demostrativos pero de gran tamaño de transporte y conexión de hidrógeno,
que básicamente se traducen en 2 proyectos prioritarios, que son el proyecto HyDeal, que básicamente se correspondería con esta parte, y el proyecto Catalina, que básicamente se correspondería con esta parte de aquí y una segunda fase que vaya por aquí, que lo que permiten es conectar una producción de hidrógeno verde en una determinada zona o comunidad autónoma. En el caso de HyDeal sería la zona de Castilla y León, con potenciales off-takers en otra comunidad autónoma, en este caso sería Asturias. Entonces, para poder casar esta producción con la demanda, pues básicamente lo que se necesita es el desarrollo, en este caso, de un ducto de hidrógeno que permita no solamente el transporte de hidrógeno, sino también incluso la gestión de almacenamiento o line pack dentro del propio ducto de hidrógeno, y posteriormente pues, que se pueda también desarrollar almacenamientos que estén asociados a este proyecto, y para ello pues, estamos investigando en todo lo que es el desarrollo principalmente de cavidades salinas, pensando pues, que este desarrollo de almacenamientos es imprescindible en un sistema centralizado de hidrógeno. El proyecto en su caso de Catalina pues básicamente tiene el mismo principio, que es parto de una producción de hidrógeno, en este caso en la zona de Teruel, aprovechando pues que allí realmente tenemos también disponibilidad de recursos renovables que permita la generación a lo largo de bastantes horas a lo largo del año, ¿no? Y gracias a esta producción en Teruel, y teniendo en cuenta que en este caso los off-takers o los potenciales consumidores estarían en este caso en el área de Sagunto o incluso en el área de Tarragona, pues es necesaria la construcción en este caso de 2 fases de ductos, una hacia Sagunto y otra hacia Tarragona, que permitan conectar esta oferta con esta demanda. La idea es que estos primeros proyectos vayan siendo los ejes en torno a los que se vaya vertebrando esta red de infraestructuras de hidrógeno a nivel nacional, y que posteriormente pues, permitan conectar con el resto de Europa. En este caso, aquí está pintado también el famoso gasoducto que a día de hoy pues, está en la prensa, que es el Barmar, que es el que une Barcelona con Marsella. Y después tiene que haber una interconexión también con Portugal, de tal forma que al final se esté priorizando ese corredor ibérico que está contemplado también como dentro del plan REPowerEU, que permita en este caso la exportación de hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque España, por su disponibilidad de recursos, por su posición geográfica, se puede posicionar como un exportador de hidrógeno verde hacia Europa, y que permita pues, todo lo que es el trasiego de ese hidrógeno verde a través de, en este caso, pues iría a través de Barmar para llegar a Francia y desde allí poder ir al centro de Europa, principalmente Alemania, que es donde está identificada pues, la mayor demanda europea a día de hoy. Y básicamente esta era mi presentación, lo he comentado, no sé si tenéis alguna duda, comentamos al final. Muchas gracias, Elena. Si puedes dejar de compartir si quieres. Al final, entonces, contestaremos a las preguntas, haremos un poco un debate entre los 4 con las preguntas que se vayan haciendo en el cuestionario. Quiero presentar ahora a Rubén Pozo, de Bureau Veritas. Es líder del sector del hidrógeno y ha trabajado en la verificación y caracterización de estaciones de servicio de hidrógeno. Tiene amplia experiencia en este tema. Y entonces, bien, Rubén, cuando quieras puedes compartir pantalla e iniciar tu presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Tomás. Bueno, yo os voy a intentar... A ver. Vamos a ver, compartir. Bueno. Bureau Veritas es una empresa de inspección y testing, no somos un gestor de infraestructuras, no somos una empresa orientada a vender hidrógeno, somos una empresa anexa a la industria, simplemente o con una gran importancia en intentar generar confianza entre diferentes stakeholders. Básicamente esa confianza la creamos a partir de procedimientos y a partir de ensayos, verificaciones, testing y en algunos casos soporte incluso a la ingeniería. En este caso vamos a hablar luego al final de la presentación de lo que implica el permiting de hidrogen ahora en España,
Pero para mí es importante indicaros esta slide porque nosotros somos una empresa global con casi 80.000 empleados y con casi 200 años de historia. Y esto es bastante importante porque nos permite conocer y entender todo lo que está ocurriendo en otros países y llevarlo a nivel local en la región en la que estemos. Esa importancia sobre todo es reproducir las buenas prácticas que se están haciendo en otras regiones, en este caso en estaciones de repostaje, y ser capaces de llevar esas buenas prácticas a nuestros clientes aquí a nivel local. Y el que tengamos 200 años de historia simplemente implica lo importante que son los procedimientos al final en este tipo de nuevas industrias que ahora mismo venimos o se viene de una I+D, de desarrollo e innovación, y que para que pueda implantarse a nivel industrial en nuevas aplicaciones, es necesario que muchos de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de esta industria acaben siendo reproducibles, y para eso al final hace falta nuevos proyectos, nuevas implementaciones que nos permitan generar procedimientos sólidos, fiables y seguros. Simplemente es una representación de cómo estamos distribuidos en centros técnicos a nivel global, y de hecho la pongo porque le estamos dando muchísima importancia en España al hidrógeno. Incluso se está abriendo un centro técnico específico de hidrógeno en Bureau Veritas en España, sobre todo para dar respuesta a todos estos nuevos cambios que están ocurriendo a nivel europeo, y toda la importancia que tiene para un grupo como Bureau Veritas el hidrógeno y esta transición justa que está ocurriendo sobre todo a nivel europeo. Entrando un poquito más en profundidad, para Bureau Veritas la estrategia en hidrógeno es una estrategia fundamental dentro del grupo. Como os he comentado, parte de todos los cambios de transición justa y ecológica que se están planteando a nivel europeo entran dentro de nuestro ADN, y estamos promoviendo sobre todo el poder ser capaces de acompañar y generar confianza en toda la vida útil de los proyectos, y acompañar a nuestros clientes básicamente en cada una de esas fases, generando confianza pues desde momentos conceptuales de proyectos, que es un poco como estamos ahora con ingeniería básica, o como veremos ya en otros momentos, y traspasar todo el conocimiento de otro tipo de infraestructuras y otro tipo de instalaciones a este sector de hidrógeno. Básicamente queremos acompañar en toda la vida útil de los proyectos. Entrando un poquito más en detalle en permitting estaciones de repostaje, que es un poco centrado porque ahora mismo en hidrógeno podemos plantear muchísimas líneas de actuación. Se puede hablar sobre muchísimas tipologías de trabajos relativos a hidrógeno, desde producción, transporte, distribución, pero he decidido solo centrarme en estaciones de repostaje y en lo que es la fase de permitting, porque ha habido algunos cambios a nivel España que pueden facilitar mucho la implantación de estas tecnologías. Y la primera son las modificaciones que hubo en un Real Decreto que modificó la Instrucción Técnica Complementaria de Distribución de gases combustibles, la número 5, que es la de estaciones de bases de vehículos a gas, que ya empezó a incluir el hidrógeno desde hace unos cuantos años dentro de esta modificación, incluyendo varias directivas, sobre todo la directiva de transportes de combustible de transportes sostenibles, donde marcaba varias normas de diseño, como es la ISO TS 20100, la ISO 14087 o la 17268, que marcaba ciertas normas de diseño o ciertas normas de calidad que intentaremos entrar un poquito más en detalle. Y luego con la siguiente modificación, donde se planteó la 19880, que es una norma de diseño un poquito abierta y un poquito general sobre cómo tendría que ser una estación de repostaje en España. Esto es bastante importante porque ya ha definido un marco legal sobre el que empezar a trabajar a la hora de legalizar una instalación de repostaje de hidrógeno. Y eso es bastante importante porque, aunque estén muy abiertas estas estaciones, estas normas no estén todavía totalmente definidas y haya ciertas ambigüedades, como vamos a ver
A continuación es un marco jurídico que ya irá cambiando seguramente a medida que se vayan teniendo más experiencias y se irá adaptando. Pero sin este marco jurídico era bastante complicado que este tipo de instalaciones pudiese prosperar en un futuro. Bueno, simplemente esta norma de diseño, que es la 19.881, 80, contempla diferentes tipologías de estaciones de repostaje que Tomás ha puesto previamente, pero bueno, se plantean, pues eso, en esta norma se llegan a incluir desde estaciones de repostaje móvil con suministro externo hasta estaciones con suministro, estaciones o puntos fijos con suministro externo, que tengas pues eso, el transporte de racks de botellas, posibilidad de repostaje, etcétera. O incluso ya se plantea dentro de esta norma las estaciones con producción in situ, bien con hidrógeno verde, etcétera, con electrólisis, con, bueno, como se plantea a día de hoy o en el futuro, qué es el hidrógeno verde o qué es el hidrógeno para combustibles, para transporte con combustibles no biológicos, de origen no biológico, etcétera. Simplemente que esta norma ya contempla, es verdad que no lo especifica del todo, todas las medidas de seguridad que se deben de implementar, lo deja bastante abierto, pero deja un marco jurídico sobre el que trabajar. En particular, sobre este marco jurídico, ahí es verdad que hay un tema un poquito más abierto que no plantea esta estación de servicio como sí planteaba una norma anterior que había, que son las distancias de seguridad que se tienen que mantener en estas tipologías de estaciones de servicio. En otras normas de diseño, como pueda ser el gas natural o transporte o gasolineras, etcétera, esas normas de diseño sí que están mucho más claras en referente a distancia de seguridad y se define ya esa distancia de seguridad. Pero en esta norma lo han dejado abierto. ¿Por qué lo han dejado abierto? Básicamente porque hay muchas tipologías de estaciones de repostaje. No hay un estándar único de tipo de estación de repostaje. Como hemos visto, pues te puede venir hidrógeno a 450 bar, te puede venir hidrógeno a 1000 bar o a 900. Puedes estar produciendo tu hidrógeno y estar almacenándolo a esa presión para dispensar a 700 o a 450 bar. Tiene sistemas de preenfriamiento para acelerar en los repostajes y poder hacer repostajes en 5 minutos. Como está tan abierto esas tipologías, porque venimos de un sector muy de innovación y está ahora en esa fase de implementación y de industrialización, pues no han podido cerrar estas distancias de seguridad. Y han definido al final que para poder según la entidad que esté diseñando la estación de repostaje, definirá unas distancias de seguridad con unas medidas de mitigación sobre esas distancias de seguridad y tendrá que realizar un análisis cuantitativo de riesgos. El análisis cuantitativo de riesgos al final es un análisis que mezcla la consecuencia de un posible incidente por la probabilidad y calcula un average individual risk o un nivel de riesgo individual medio por la población expuesta en esta estación de repostaje para determinar si es segura o no es segura según ese average individual risk. Aquí, en esta norma de diseño, define que hace falta hacer ese análisis cuantitativo de riesgos, pero es verdad que no define cuál es el nivel de riesgo. Y este nivel de riesgo es una de las cosas que queda pendientes dentro de esta norma, que imagino que seguramente en el corto o medio plazo, a nivel institucional, bien desde industria o bien desde las comunidades autónomas, se irá definiendo cuál es ese nivel de riesgo aceptable, ¿vale? Porque al final este nivel de riesgo va a definir cómo de aceptables son las distancias de seguridad y ese nivel de riesgo va a definir pues eso, en qué probabilidad se está aceptando el tener estas distancias de seguridad, que son al final las distancias de seguridad que te va a determinar desde tu almacenamiento hasta la vía pública, desde tu almacenamiento hasta un punto de la tienda que pueda tener una estación de repostaje, desde el dispensador hasta un edificio, etc. ¿Vale? Dentro de las otras normas que tampoco están del todo claras y que irán modificándose en el tiempo, es que también se incluyen dos normas, una específica sobre la pureza
que es bastante importante y bastante exigente, y que dentro de este concepto de legalización a día de hoy está bastante ambiguo y abierto sobre cuántas son las medidas de pureza que habría que realizarle a este tipo de estaciones de repostaje, sobre todo para usarse en vehículos de pila de combustible. Estas medidas de pureza y cómo están establecidas a día de hoy son complejas porque miden muchas impurezas y además no limitan el tipo de producción, es decir, da igual si es una producción desde electrólisis o una producción desde reformador de vapor de agua o cualquier otro tipo de reformador de cualquier otro combustible, etcétera, o cualquier otro tipo de metodología de producción de hidrógeno, no viene a determinar cómo se tiene que medir. Bueno, sí determina cómo se tiene que medir, pero no separa o individualiza por cada una de las tipologías. Entonces, este tipo de laboratorios a día de hoy son bastante costosos hacer estos análisis. No hay muchos laboratorios a nivel internacional y esto, a medida que se vayan implementando más estaciones de servicio en España, pues habrá que determinar un control sobre cómo es esta calidad o esta pureza para que podamos estandarizarnos, sobre todo a nivel europeo. Otro de los puntos también es cómo es la interconectibilidad de las boquillas, pensando en transporte pesado de camiones que vayan desde sur de Europa a norte de Europa y viceversa, dónde van a recargar estos vehículos y cómo se va a permitir la recarga de los mismos. Estos parámetros están definidos y al final el resumen que viene a determinar cómo estamos a nivel de permitir legalización estaciones de repostaje es verdad que tenemos un marco jurídico que nos va a facilitar las cosas a la hora de legalizar, pero hay ciertos puntos que no están del todo definidos y que va a requerir un trabajo o un esfuerzo pedagógico entre administraciones y los promotores de proyectos para determinar cómo definir esos niveles de riesgo, no tanto las distancias de seguridad, sino cómo se define el nivel de riesgo o la definición de interoperabilidad entre estaciones de repostaje y cómo se va a medir la periodicidad de los controles y qué metodología para garantizar sobre todo las garantías que puedan dar los fabricantes de vehículos, así como la garantía que se le quiera dar a los clientes o usuarios finales en esa gasolina. Igual que se mida la gasolina a día de hoy, pues que se mida exactamente ese hidrógeno. Y dentro de todo esto, al final, el papel que nosotros estamos ejerciendo desde Bureau Veritas son dos caminos. Uno, desde nuestra parte regulada, que estamos trabajando por ser organismo de control de esta norma de estaciones de repostaje. Seguramente al final, en los próximos meses, podremos decir que somos ese tipo de organismo de control. Y la otra, con nuestra parte de ingeniería, nuestro departamento empresas relacionadas con la parte de ingeniería, dar soporte a este tipo de proyectos por si hubiese algún tipo de necesidad en este cálculo de distancias y en cómo determinar estos valores de riesgos. Y es un poquito el resumen que se plantea a día de hoy a nivel jurídico, digamos, a nivel legalización en este tipo de estaciones de repostaje. Es verdad que luego hay ciertas situaciones que hay que evaluar, si tiene producción, pues qué requerimientos medioambientales va a requerir, etc., que puedan alargar o acortar un poco los procesos de permiso y no legalización, pero es importante saber que por lo menos a nivel de estaciones de repostaje a día de hoy ya existe un marco jurídico que irá evolucionando, pero que ya no se tiene que crear. Y hasta aquí es un poco el resumen de las actividades que estamos haciendo en Bureau Veritas, en concreto en permitting y legalización, y cómo estamos intentando ayudar a todas estas nuevas promociones o proyectos de producción de hidrógeno y de uso en instalaciones para repostaje de hidrógeno. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Que yo sepa, en este momento hay 5 o 6 estaciones de servicio en España ya funcionando. La mayoría son privadas, dedicadas a un sector concreto, autobuses de línea de una empresa o de una ciudad, pero la idea es ir creciendo y esto es un mercado creciente. Sí. De hecho, de esas 5, solo creo que hay 2
a día de hoy que cumplan los nuevos reglamentos que hay planteados en esta ITC 05. Muy bien. Pues nada, luego comentaremos en el debate todas estas cuestiones y más. Me corresponde ahora presentar a Maribel Rodríguez Olmo. Trabaja en Repsol. Ella es ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la EAE Business School de la Universidad Rovira y Virgili. Ha trabajado en el ámbito de la innovación y desarrollo del hidrógeno renovable en toda su carrera profesional y la aplicación de tecnologías energéticas bajas en carbono a la industria. Empezó en AIREMA, una empresa de energía y medio ambiente, de la que llegó a ser en 2014 directora adjunta de la entidad. Ahora es colaboradora con la Comisión Europea para evaluación externa de propuestas basadas en energías limpias y ahora está en Repsol en la dirección de hidrógeno como gerente de desarrollo de negocio. El sector industrial es muy potente. Repsol ahora mismo es el productor nacional número 1 de hidrógeno, sobre todo para industria, pero también tiene otra visión y es un protagonista, quiere ser protagonista de cómo va a ser el futuro del hidrógeno en España. Cuando quieras. Perfecto, pues Tomás, muchas gracias por la presentación. La verdad que un gusto estar aquí con vosotros. Yo, para no demorarme mucho más, voy a tratar de compartir pantalla. Me avisáis cuando la podáis ver y ya empezamos. Ahora ya sí. Perfecto, perfecto. Bueno, pues como decía, la presentación la voy a orientar en dar ese punto de vista de cómo una empresa tradicional de oil and gas y que en la transformación energética se presenta como una empresa multienergía, cómo aborda el reto de esta descarbonización y qué papel juega el hidrógeno renovable en este proceso. Bueno, por poneros como base el contexto en el que vivimos, actualmente en Europa se consumen cerca de unos 7 millones de toneladas de hidrógeno al año. Esto, como podéis ver, realmente más del 90% todavía es hidrógeno tradicional, hidrógeno fósil. Aquí la tendencia y la vía de descarbonización, ahora veremos cómo ha orientado Europa a este reto, pero se basa en parte de los usos tradicionales de este hidrógeno gris, pues pasarlos a hidrógeno renovable. Como veis, en Europa principalmente el uso que tiene actualmente el hidrógeno es para usos en refinería y para amonia. Es verdad que para otras industrias como el metanol, otras industrias químicas también tiene un peso relevante, pero los dos principales usos podríamos decir que es refinería y amonia. Y en España, si ya llegamos al detalle de la península ibérica, vemos cómo todavía tiene más peso este uso del hidrógeno en refinería, siendo en este caso el 79% de los usos de hidrógeno por el momento se centran en el uso en refinería. Y en el caso de España, la generación de amoníaco pues tiene un peso inferior por el momento, aunque tiene también una ambición relevante de ampliación de este negocio. Bueno, la realidad es que los compromisos en cuanto a tener un compromiso de descarbonización, esto es algo que lleva trabajándose mucho tiempo. O sea, antes al principio se ponía en duda que quizá eran unas visiones científicas, pero había la contraparte que decían que no tenemos impacto en el cambio climático. La realidad es que ya sí que existe un consenso científico en el efecto que tiene el CO2 en el cambio climático, con lo cual, bueno, pues este compromiso sí que ha sido adquirido y ahora lo veremos más adelante por Repsol. Y como decía antes, ¿qué está haciendo Europa? Bueno, pues en Europa en 2020 se plantearon, bueno, nos tenemos que descarbonizar, eso es un objetivo real y además urgente, y con las medidas actuales pues que se podían poner sobre la mesa de eficiencia energética, electrificación, cambio del modelo energético en cierta manera, no se llegaba, con lo cual se vio que el hidrógeno
renovable era aquel vector energético que hacía maximizar este uso de las energías renovables y favorecía ese compromiso de ser net cero en 2050. Entonces, se aterrizó, por así decirlo, un compromiso ya en números, en gigavatios, sobre dónde queríamos estar en 2030. En Europa se hablaba de 40 gigavatios para 2030 y en la hoja de ruta española se centra en 4 gigavatios a 2030. Esto es verdad que era previo al REPowerEU, es decir, como comentaban también desde Enagas, ahora el hidrógeno tiene una doble vertiente, no solamente el vector para la descarbonización, aparte de otras medidas adicionales, por supuesto que también, pero también una medida adicional de disminuir la dependencia energética de países terceros. Fruto del conflicto entre Ucrania y Rusia, todavía Europa se ha dado más cuenta de la necesidad que tiene de esa transición hacia la dependencia energética de países terceros y en diversificar esas fuentes de energía. Con lo cual el compromiso todavía aumentó más, podemos decir que es en REPowerEU, y ahora mismo la ambición, tal y como en la última publicación, podríamos decir que se espera que para 2030 Europa sea capaz de autoproducir 10 millones de toneladas, acordados que antes decíamos que el consumo actual está en 7, con lo cual más del consumo actual de hidrógeno, para los usos que ya hay. Esos se podrían producir aquí en Europa, pero pretendemos importar otros 10 millones de toneladas. Por consiguiente, lo que entendemos aquí es que ya no es solamente se plantea el hidrógeno como para sustituir estos usos tradicionales, sino para maximizar el uso en otros sectores. ¿Y qué está haciendo Repsol en esta línea? Bueno, como decíamos, Repsol tiene un compromiso real de esa transición energética y de ser net zero a 2050. De hecho, fue la primera empresa del sector oil and gas que adquirió este compromiso. Y para esto no es solamente como un titular, por así decirlo, vamos a ser net zero en 2050, sino que ya tenemos un plan de acción muy detallado de cómo llegar a este objetivo en 2050, pero como en los pasos previos en 2025, en 2030, en 2040, que tenemos que hacer en este proceso para poder llegar a ese objetivo en 2050. Y entonces estamos haciendo muchas cosas. Principal, visión de ya no es una empresa oil and gas, sino es una empresa multienergía. La transición energética también lo que pone encima de la mesa es que los combustibles que se deben ofrecer a la sociedad deben ser en cierto grado transicionando hacia lo más sostenibles posible y que generen el menor impacto medioambiental posible. Ahí se posiciona el hidrógeno renovable. Este hidrógeno renovable nosotros lo visualizamos como un uso industrial, transformación al gris con el verde para ese uso en refinería, pero como materia prima para otros combustibles sintéticos que, más allá de ayudar a refinar estos combustibles tradicionales, lo que pretendemos es generar nuevos combustibles también sintéticos que tengan un todavía menor impacto en el medio ambiente. Hablaríamos de estos combustibles sintéticos, pero además el hidrógeno se puede posicionar como vector energético per se, como materia prima, como combustible en movilidad, pero también en otros usos industriales. Por supuesto, estas medidas de descarbonización van acompañadas de otras acciones, como aumento de nuestra ambición renovable, aumento de los negocios centrados en el cliente, es decir, poder facilitar soluciones descarbonizadas al cliente para su modelo de transporte, pero además ahondar en soluciones climáticas basadas en la naturaleza que también ayuden a generar esos sumideros de carbono. Pues aquí podríamos hablar de los sistemas de captura de emisiones de carbono que también estamos desarrollando en Repsol. ¿Y qué ventaja competitiva tiene Repsol en el mundo del hidrógeno renovable? Bueno, principalmente que nosotros nos apalancamos como principal productor y consumidor en la península ibérica. Ya sabemos manejar hidrógeno, para nosotros no es algo nuevo y aunque sea renovable es la misma molécula, con lo cual toda la cadena de valor de almacenamiento, de transporte, de logística va a ser la misma y ya sabemos operarla. Por otro lado, tenemos una posición integrada
con una parte de la compañía dedicada a renovables, pero también otra parte de la compañía dedicada a comercial, con lo cual podríamos decir que si nos centramos en la producción tendríamos la facilidad de la integración de renovables para la producción de hidrógeno renovable, pero la facilidad en esa comercialización a través de nuestros puntos de suministro, tanto por carretera, en las estaciones de repostaje, como a otros streams de venta, como pueda ser incluso aviación, pues por metodologías de transformación del hidrógeno en SAF. Otras capacidades, bueno, pues tenemos cierto potencial de inversión, con lo cual sí que podemos apalancar la puesta en marcha de grandes proyectos que además de que nos faciliten ese consumo de hidrógeno a nuestros propios usos, también generar esos valles o esos ecosistemas alrededor que faciliten el tener un hidrógeno competitivo, renovable a esas empresas de proximidad. Y tenemos esa solución transversal hacia el cliente, dependiendo de cuál sea el stream de consumo, poder ofrecer esa vía que pueda afrontar y que le ayude a esa descarbonización. En algunos casos será el hidrógeno puro, en otros casos serán combustibles sintéticos, en otros casos serán biocombustibles, etc. Es decir, tenemos ciertos distintos productos que pueden facilitar esa ruta de descarbonización a las industrias sin que pierdan competitividad. Esto simplemente viene a visualizar lo que ya he contado antes, por remarcar aquí, aparte de que estamos en toda la cadena de valor de este hidrógeno renovable, también poner sobre la mesa que aparte de tener experiencia en el uso y el manejo del hidrógeno, tenemos equipos especializados que también están trabajando intensamente en la búsqueda de almacenamiento geológico. Como decían también desde Nagas, para Repsol consideramos que en un uso masivo de hidrógeno, como balance también y flexibilización de las energías renovables, es necesario contar con almacenamientos a gran escala. Por suerte en España sí que contamos con algunas ubicaciones donde donde estamos estudiando ese almacenamiento geológico del hidrógeno, pero también en otros países como Estados Unidos también estamos trabajando para favorecer ese sistema de almacenamiento que ayude a regular esa flexibilidad de las renovables. Y por último, como comentaba, en la ambición de uso del hidrógeno, nosotros visualizamos distintos streams en movilidad y también en uso industrial, dependiendo del stream de consumo, pues sea aviación, sea transporte marítimo, pues así visualizamos una mejor manera a corto plazo de utilizar ese hidrógeno como materia prima de combustible sintético o como uso directo, por ejemplo, en transporte pesado por carretera. Y si estamos afrontando una transformación, nuestros centros, nuestras refinerías, también tienen que abordar esta transformación. Si pasábamos que antes en una refinería, pues básicamente lo que hacía es como materia prima utilizar petróleo para luego generar productos químicos y combustibles para la movilidad, ahora vemos que se posicionan estas refinerías como hub multienergéticos. Tienen entrada de distintas materias primas, el petróleo cada vez se irá reduciendo más en esta transición energética, pero entrarán otras materias como podría ser energía renovable, pero también biogás o otros residuos orgánicos que además de perseguir esa transición energética, persiguen una economía circular, es decir, maximizar el uso, la vida útil de los productos, generando en vez de pasando de ser residuos a productos de materia prima para generar otros productos, puedan ser combustibles, pero puedan ser también materiales para productos químicos y para construcción, por ejemplo, de mobiliario, otros productos que pueden transformarse a través de estos residuos. Y el hidrógeno, como veis aquí, se consolida como esa vía adicional, que no es la única, para favorecer esa transición energética hacia combustibles más sostenibles. ¿Y esto cómo se aterriza en números? Bueno, pues en esta ambición, y si ahora nos centramos solamente en la década de 2020 al 2030, como veis aquí tenemos para el 2025 un objetivo de poner en marcha 552 megavatios y para el 2030 llegar a 1,9 gigavatios.
He de decir que, aunque todavía no hemos hemos hecho pública nuestra incremento de ambición, sí que se está trabajando en este alineamiento de la ambición inicial antes del REPowerEU, que es esta que podéis ver aquí, con la ambición tras el alineamiento con el REPowerEU. Y entonces aquí prevemos un incremento de esta ambición que la publicaremos en los próximos meses. Y estos números, así a gran escala de megavatios, ¿cómo los estamos orientando? Bueno, pues inicialmente estamos trabajando, aprovechando nuestros activos industriales, que como veis en la península ibérica tenemos 5, pero también tenemos en Portugal un complejo de el químico, ¿vale? Pues los primeros electrolizadores se apalancarán sobre el consumo que ya tiene Repsol y que puede ofrecer volumen a estos electrolizadores. Todavía el factor de escala es muy relevante en este sector y a partir de ahí generar esos valles del hidrógeno y esos ecosistemas que en una fase 2 iremos ampliando e iremos conectando. Aquí simplemente, y por no comerme ya el tiempo, que ya veo que ya más o menos estamos en hora, solamente 3 pantallazos de algunos de los proyectos que ya estamos desarrollando. Concretamente para la generación de una planta de combustibles sintéticos en Bilbao. Bueno, pues se pretende poner en marcha el electrolizador pues para principio del 2023. Aquí otro pantallazo sobre el proyecto que ya estamos desarrollando en Cartagena, de 100 megavatios, esta fase 1, para dar uso y servicio a la refinería, pero a otros usos transversales que también están en proximidad. O este otro, que es de una tecnología más novedosa, fotoelectrocatálisis, que lo que se centra es en generar hidrógeno sin tener que pasar por esa fase eléctrica, con lo cual la eficiencia global del proceso es superior. Aquí estamos trabajando con Enagas al 50% en esta empresa Sunergize para escalar y poner en mercado esta tecnología. ¿Y cómo estamos haciendo esto? En colaboración. Nosotros preferimos ir acompañados, aunque vayamos más despacio, pero generar ese ecosistema necesario para que luego esta economía del hidrógeno tenga un sentido y sea sostenible. Y con este objetivo hemos consolidado SHINE como una red de colaboración para favorecer y maximizar el valor en todos los eslabones de la cadena del hidrógeno renovable, desde la producción hasta el consumo final, pero también incentivando que haya servicios auxiliares, que se genere pues ese ecosistema necesario para favorecer que el uso de los fondos europeos también y otros fondos para proyectos, para la puesta en marcha de proyectos, se hace de la manera más racional posible y aprovechando toda la tecnología y el conocimiento preexistente. Y sin más, paso a compartir un vídeo final que hemos elaborado también un poco para dar a entender cómo es de importante para nosotros este nuevo vector energético. La octava letra de nuestro abecedario es única. Una letra muda, pero con la capacidad de cambiar el significado de las cosas. Es el principio silencioso de conceptos maravillosos. Pero hay una H, la más abundante de nuestro universo, que va a revolucionar el mundo tal y como lo conocemos. La H de hidrógeno, que producido con sol y viento, puede cambiar el rumbo de todo un país. Hidrógeno renovable. Uno de los grandes protagonistas del futuro de la energía. Una energía que hará más sostenible la industria y la movilidad y que será clave para frenar el cambio climático. El hidrógeno renovable va a cambiar el paradigma de nuestro modelo energético. Contamos con todos los factores para liderar este cambio. Una industria basada en la innovación, capaz de desarrollar un nuevo modelo energético competitivo y con menos emisiones. Los valles del hidrógeno, que impulsarán el despliegue de las infraestructuras y tecnología necesarias para albergar el modelo energético del futuro. Y una de las mayores capacidades de generación de energías renovables del mundo, que impulsará el despliegue de la economía del hidrógeno. Sumado al talento de las personas que harán posible esta transición y que serán clave para que España lidere la transición energética, favoreciendo el desarrollo de una industria más sostenible. Que generará
empleos de calidad y riqueza para la sociedad. Que impulsará soluciones para descarbonizar la movilidad, Reduciendo las emisiones de CO2. y proporcionará energía para mejorar nuestra calidad de vida respetando el medio ambiente. La ubicación de nuestras refinerías permitirá poner en marcha plantas industriales de hidrógeno y combustibles sintéticos, aprovechando toda nuestra experiencia. que jugarán un papel fundamental En la creación de un mundo más sostenible. Hidrógeno renovable. La H que nos posicionará como líderes del modelo energético del mañana. El futuro de la energía empieza hoy. Pues hasta aquí mi presentación. Agradeceros vuestra asistencia y un placer resolver aquella duda o comentario que tengáis respecto a lo que he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Yo creo que ya es el momento de los 4 panelistas, podemos encendernos en vídeo. Hay bastantes preguntas, tenemos hasta las 11:30 para ir comentándolas. Quiero comentar algunas preguntas relativas al precio, al coste. Se dice que para producir hidrógeno se necesitan unos 40 o 60 kilovatios hora, 1 kilogramo de hidrógeno, y luego todo el proceso de transporte, compresión, licuefacción, etcétera, hace, según dice el que pregunta, que no sea rentable hasta que el precio de electricidad esté a 20 o 30 euros por megavatio hora. ¿Qué podéis comentar de esto? Es decir, el precio de la electricidad es crítico porque estamos hablando de que la mayoría del hidrógeno que queremos producir en el fondo pasa por electricidad. Sí, bueno, si queréis empiezo yo y comentamos. A ver, por supuesto que sí, el 60-70% del precio final el coste de producción de este hidrógeno depende de esta energía renovable, y es cierto que, bueno, pues hay que tener estrategias óptimas para que esta energía pues sea lo más competitiva posible para favorecer que ese coste de producción del hidrógeno también lo sea. También decir que hay otras vías alternativas de producción de hidrógeno, ¿vale? Que no son solamente eléctricas a partir de biocombustibles, y que ahí no están tan sujetas a ese precio eléctrico y que también hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y que nosotros, bueno, pues también las estamos considerando. Pero si volvemos a la parte de hidrógeno por electrolisis, podríamos decir que para nuestros inicios de proyecto para el 2025, que casi todos empezarán en esa fecha, sí que estamos trabajando intensamente en tener estrategias para que esa energía renovable, esos PPA renovables, aprovechando por un lado energía de proximidad, pero también teniendo que complementar con esa energía de red, sea lo más competitiva posible. En Repsol tenemos el punto adicional de que ya contamos con este área renovable, con lo cual, bueno, pues en cierto modo también nos facilita tener más sinergias para tener medidas de adquisición de renovables a precios más competitivos. Por mi parte, quizás matizar que obviamente, como comentaba Maribel, por una parte está todo lo que es el coste de la electricidad, que la mayor parte de los promotores de los proyectos dentro de Nagas, por ejemplo, también hay una unidad que es Nagas Renovable, que se dedica también a lo que es los proyectos para la producción y comercialización de gases renovables. La mayor parte de los promotores contemplan también el desarrollo de energía renovable asociada al proyecto, que es lo que te permite también optimizar ese coste de la electricidad, porque al fin y al cabo tienes a los mismos promotores en ambas partes y obviamente van a intentar esa optimización. Pero también no hay que olvidar que otra pata también que tiene bastante impacto en lo que es el LCOH es el CAPEX, y al final lo que sí que se está es a través de estas economías de escala y cada vez con la presencia de mayor número de proyectos que permiten este desarrollo de esta economía de escala, y reduciendo el CAPEX, lo que te permitirá también optimizar el coste de producción del hidrógeno. De hecho, en todas las curvas de diferentes bancos, previsiones, etcétera, todas comparten la misma tendencia de que este coste se irá reduciendo a la medida en la que se va desarrollando un mayor proyecto, mejorando en todo lo que es la optimización de esos costes y disminuyendo todo lo que es el CAPEX asociado a los electrolizadores. Yo por añadir un comentario más, simplemente. Todos estos modelos técnico-económicos al final dependen de la carga de horas o el número de horas que funciona al año
el electrolizador, y cuantas más horas funcione, pues más peso va a tener el precio de la electricidad sobre el CAPEX, y viceversa, cuantas menos horas llega a funcionar, pues más peso va a tener el CAPEX para alcanzar sobre todo esos valores de 60 a 70, pues requiere cierto volumen de horas que no son solo exclusivamente las 1.800 horas solares que puede tener una instalación fotovoltaica en España, por ejemplo. Sí, esto que comentaba Rubén es muy importante y sí que sirve para optimizar tu punto de equilibrio, ¿no? Dependiendo de la situación con la que cuentes, cuántas horas de operación es la que tienes que poner a funcionar tu electrolizador para tener el mejor precio y tener la garantía de suministro que tú has pactado. Con lo cual, sí que te permite esa flexibilización que otras tecnologías no puedes trabajar con ellas, en regular ese número de horas de operación del electrolizador para maximizar el precio. Hay algunas preguntas también sobre la producción de hidrógeno. Una parte es el agua. Claro, se requiere agua desmineralizada, eso también tiene un coste que hay que evaluar. Y luego que tenemos ahora mismo un problema serio de agua, de disponibilidad de agua en algunas zonas, en algunos periodos del año. Si esto se tiene en cuenta también en la red de distribución, por ejemplo, cómo se va a producir todo ese hidrógeno a partir de agua. Si utilizan energía solar, eso requiere una superficie fotovoltaica bastante elevada, ¿no? También es otra cuestión. O sea, hay recursos, que es el espacio, el suelo. Hay mucho suelo, pero claro, puede ser muchos metros cuadrados lo necesarios, ¿no?, para producir. Y luego además el agua. Podemos hablar de este asunto también. ¿Empiezo yo otra vez o empiezas tú, Rubén? ¿Cómo hacemos? Que tampoco quiero... Venga, empiezo yo. A ver, sobre purificación de agua, sí. O sea, todos estos sistemas de producción de hidrógeno por electrólisis, dependiendo de la tecnología que se utilice, pues requieren más o menos pureza del agua, y esa pureza es un coste energético. ¿Cuánto representa ese coste energético sobre el coste total? Bueno, no es muy amplio. Estamos hablando de como mucho un 1%. Es decir, tiene un impacto, pero no es el impacto más grande. También hay que tener en cuenta que al final tú utilizas agua, pero esto es un ciclo de un balance de materias, y luego vas a usar ese hidrógeno para producir energía o para producir o mover vehículos, ese agua va a volver a aparecer. O sea, vengo a plantear esto, claro. Exactamente, que tú tienes un ciclo integral del agua desde que lo utilizas para producir agua hasta que luego la vuelves a consumir, bien quemando en turbinas, bien en calderas, bien lo que sea. Tú ese agua, si luego es capaz de recuperarlo, tienes un ciclo integral del agua y una recuperación de esa materia. Y sobre la capacidad o paneles que te hace falta, la superficie que te hace falta, pues sí. Es decir, cuantos megavatios quieras producir de hidrógeno, megavatios equivalentes o áreas superficie que necesitarás. ¿Por qué España es un país estratégico en Europa? Pues porque tiene relativamente mucho suelo sin utilizar a un precio no muy caro. Por eso te permite tener en esos modelos económicos costes. Por eso se está planteando el norte de África también como puntos de producción de hidrógeno, porque no tiene un coste elevado del suelo, que es otro impacto sobre los modelos económicos. Sí, aparte de gran recurso renovable, o sea, en ese suelo, o sea, no es un suelo donde no hay recursos, sino que hay alta radiación solar y potencial eólico. También por complementar, y aquí me tiro un poco de piedra sobre mi propio tejado, pero cuando hablan de, es que la electrolisis va a acabar con el agua del mundo porque esa tecnología utiliza mucha agua, hay que ponerla en comparativa con los sistemas actuales, o sea, la generación de combustibles fósiles, otras tecnologías, por ejemplo, de la termosolar, también utiliza mucha agua. Y si lo pones en comparación con el agua que se utilice para electrolisis, o sea, el agua necesaria para electrolisis es sustancialmente menor que la alternativa con la que contamos actualmente para generar esa energía, con lo cual casi podríamos decir que al ponerlo en números, el utilizar renovables para generar hidrógeno y agua como materia prima, tú estás ahorrando agua con los sistemas actuales que estás utilizando tradicionalmente, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues que hay que poner en contexto con el agua que se utiliza ahora para la generación energética y el agua que será necesaria para hacer esto mismo con electrolisis, porque además, como dice Rubén, en muchos sistemas, al utilizar luego hidrógeno para la generación de electricidad de nuevo, tu residuo es agua, con lo cual es un ciclo cerrado.
También por complementar lo que comentaban tanto Maribel como Rubén, todos somos conscientes de que España tiene un gran potencial de cara a la generación de energía renovable eléctrica, ¿no? Y quizás anticipándome a la siguiente pregunta es sí, pero en determinadas zonas, en otras no. Y precisamente a lo mejor los clientes finales están en otra zona. Esto es lo que justifica un poco, en gran medida, el desarrollo de lo que son las infraestructuras que te permiten casar esas zonas que tienen un alto potencial en España de generación eléctrica renovable con esas otras zonas que además normalmente y por desgracia no suelen coincidir, en la que están localizados los grandes clientes industriales, etcétera, ¿no? Entonces es necesaria esa infraestructura que te permita unir ambos y obviamente que te permita dar esa visión de coherencia e integración. Y Elena, hay algunas preguntas sobre la red, precisamente. Igual puedes ilustrarnos. Hay una parte de la red actual de gas natural que se pretende modificar para poder transportar hidrógeno. ¿Cómo es esa transformación y qué planes hay? Y después, la red nueva, ¿cómo se haría? ¿Cómo es una tubería de transporte de hidrógeno? Ahora, al final, el desarrollo de esa red vertebrada es lo que comentaba, va a ser un híbrido de ambas cosas. Por un lado va a haber una readaptación o bien una reconversión de lo que son gasoductos a día de hoy existentes que por lo que sea dejen de poderse utilizar para lo que es gas natural y pasen a reconvertirse a hidrógeno. En ese sentido, pues hay que hacer un análisis, incluso de estaciones de compresión, hasta qué medida pues hay que readaptarlas o no, etcétera. Y obviamente hay otra parte que es lo que es la inyección de hidrógeno en mezcla con gas natural en lo que es la propia red, que ahí sí que hay estudios pues que están mostrando que hasta un 10, incluso un 15% no hay ningún tipo de problema y puede trasegar perfectamente en mezcla el hidrógeno con el gas natural. Y luego hay otra parte en la que se tendrán que ir desarrollando nuevos ductos de hidrógeno que vayan a satisfacer o a cubrir esa casación de oferta y demanda para clientes determinados. Al final va a ser un sistema híbrido en el que se permitirá reaprovechar infraestructura existente en la medida en la que esas pequeñas inversiones para que se readapte para el hidrógeno obviamente son menores que el construir un nuevo ducto, y habrá otras zonas en las que haya que desarrollar esa nueva red. ¿Por qué es necesaria esta red? Que creo que había alguna pregunta, por lo que decíamos antes, porque al final es imposible que tengamos localizada la producción debido a la disponibilidad de recursos renovables, etcétera, al mismo lado que lo que es los grandes clientes. Sí que puede haber proyectos que estén in situ, pero al final va a tener que ser un sistema que sea semejante en el futuro al que pueda haber a día de hoy de gas natural. Sí, hay una pregunta sobre que por qué hay que inyectar hidrógeno en los automóviles, en los camiones a menos 40 grados. Ahí me interesó mucho este asunto porque me parecía superfluo. En cambio, lo que ocurre es que cuando el hidrógeno se inyecta en un depósito vacío, porque el depósito inicial del camión o del vehículo está vacío, por eso hay que recargarlo, eso lo hemos demostrado con balances de energía, pero básicamente la compresión del hidrógeno al meterlo eleva su temperatura. Y entonces, claro, puede ser un problema de seguridad tener hidrógeno a 150 grados en el depósito. Por eso es requisito enfriarlo previo justamente antes de la inyección. ¿Es así, Rubén? Sí. Eso es es explicar porque el hidrógeno, a diferencia de otros gases, tiene un coeficiente de Joule-Thomson negativo y se calienta cuando se expande, a diferencia de lo que ocurre con el nitrógeno, que por ejemplo se enfría. Ese calentamiento, cuando pasa de una temperatura muy alta al propio depósito, estamos hablando de los 700, 800, 900 bares, puede calentarse por encima de los 80 grados, que en el diseño de este tipo de vehículos los depósitos que hay en este tipo de vehículos son de tipo 4, que están hechos con composites y con fibras y composites plásticos, que cuando alcanzan esa temperatura por encima de los 80 grados, pues empiezan a perder sus propiedades mecánicas. Entonces, para protegerte
de no alcanzar esas temperaturas de 80 grados, tú arrancas con una temperatura en vez de 25 grados, sino de menos 40. Y por eso se inyecta hidrógeno en vehículos ligeros a 700 vales de recarga a menos 40 grados en vez de los 25. Porque si empiezas en 25, superarás los 80 grados. Si empiezas en menos 40, te quedarás en 25. Es un tema puramente de cambiar el punto de set point inicial de la temperatura para poder garantizar que nunca alcances una temperatura final en el vehículo. Sí, bueno, yo lo siento, hay un montón de preguntas más, pero bueno, nos corresponde ahora terminar porque es la hora que habíamos previsto para acabar. Quiero agradecer a los tres ponentes su disponibilidad, el tiempo que han dedicado, la presentación, la contestación a las preguntas. Hemos visto que el hidrógeno ahora mismo tiene muchísima actividad, hay mucho movimiento, hay muchos proyectos, hay cuestiones todavía pendientes de legislar, de regularizar, pero estamos en marcha, hemos puesto pie en Marte y estamos explorando el paisaje a ver cómo es y hay que construirlo todo. El hidrógeno, aunque ya se hablaba de hace mucho de él, incluso Julio Verne mencionó el hidrógeno en sus novelas como un futuro componente energético, pero bueno, ahora mismo hay un impulso fuerte en Europa para descarbonizar. Las fuentes de energía queremos que sean renovables, no podemos descartar todas, la nuclear también puede que tenga un papel importante, pero en todo caso hay un impulso fuerte para las renovables, desarrollo de infraestructuras, redes de comunicación, redes de distribución. Bueno, quiero agradecer a todos los asistentes su presencia y, como digo, todas estas presentaciones estarán disponibles en unas horas en la plataforma de Open Room de Repsol. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.